Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Estimados amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora en que usted nos vaya a sintonizar es importante. Independientemente de eso, lo que hoy queremos trasladarle, como siempre lo decimos en nuestro segmento El Candidato, es esa oportunidad y posibilidad que usted tenga de analizar precisamente a quienes les presentamos. Recuerde usted que siempre lo decimos, esta es una tribuna, es una vitrina para que usted se informe, que usted pueda determinar en base a las respuestas y también analice la actitud de los candidatos cuando le están respondiendo, cuando están platicándole a usted dése cuenta en qué momento pues puede parecer algo que no sea tan cierto, pero esto es algo que no podemos determinar nosotros en función de más que ustedes, el análisis que ustedes hagan de ello. Así es que, sin más, quiero presentarles el día de hoy a los candidatos presidencial y vicepresidencial del Partido Viva, Armando Castillo y Edgar Grisolía, a quien les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros y ser parte de este juego democrático, que la idea básica es que la gente les conozca. Así es que, en ese orden, creo yo que sería interesante que nos contaran cuál ha sido el amalgamamiento entre el candidato presidencial y vicepresidencial. El hecho que nosotros estemos invitando a los binomios tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque lo que pretendemos es que pues, la presidencia es una, representada por el presidente y eventualmente por el vicepresidente. En ese sentido, ¿qué es lo que a ustedes los une? Muchas gracias, Carlos, y a Noticiero El Vigilante. Qué gusto de estar en este estudio que ha transmitido ya varios eventos electorales con una independencia que yo creo que es importantísima en este tipo de eventos. ¿Qué es lo que nos hizo que Edgar Grisolía y Armando Castillo pudiéramos conformar este binomio presidencial? Quiero decirles, para empezar, que el binomio Armando Castillo, Edgar Grisolía es el único binomio en donde no hay un vicepresidente de cartón. ¿A qué me refiero a esto? Edgar Grisolía es una persona que cuando hablamos noté su carácter, su entereza, la capacidad y la trayectoria que tiene de fundar empresas, de haber sido uno de los primeros industriales que trajeron la maquila a Guatemala, uno de los más grandes exportadores de productos tradicionales y no tradicionales, y eso concuerda muy bien con lo que nosotros hemos estado planteando desde el principio, que es la revolución del trabajo. Para nosotros la revolución del trabajo no es otra cosa más que empezar de nuevo lo que no se está haciendo bien. Es algo así como decir una reingeniería de lo que se está haciendo, y para eso es necesario contar con los mejores equipos. Me gusta mucho que cuando abordamos un tema con Edgar es el típico hombre de empresa que hace valer sus criterios, que aporta sus ideas y que también capaz con la apertura de dialogar. Eso es lo que nos une, y yo me siento muy contento, muy cómodo. Creo que Edgar y Armando Castillo son una fórmula adecuada, perfecta para afrontar el gran reto que se viene a quien gane las elecciones el próximo año. Bueno, pues qué interesante que haya esa afinidad. Entonces esto nos va a dar chance para que hablemos precisamente sobre esa experiencia de la exportación que es tan importante para el país dentro de, lógicamente, el proyecto que ustedes han de tener. Dentro de esta circunstancia, imagínense ustedes que hay tantos, digamos, temas, y yo he visto como que todo el mundo anda por 5 o por 7 ejes que dice que son los que hay que resolver de problemas en el país, ¿verdad? Hablamos de la seguridad, hablamos de la... incluso hay una cuestión importante que me llama la atención. Todos los que hemos entrevistado siempre se van al tema de lo que es la desnutrición infantil. Pero les quiero comentar que, honestamente, pues nadie me ha dado la respuesta en función de cómo. Los problemas ya lo sabemos. Ahora, el cómo. Si quieren, empecemos por esa parte y nos vamos a ir con otros temas, porque al final, bueno, voy a preguntarte en base a lo que me contés en ese tema, Armando. ¿Cómo van ustedes a enfrentar eso que parece ser como que... Fíjense bien, aquí hay una cosa muy importante. Una cosa es lo que en estudios y análisis que se hacen para presentar las candidaturas y sus planes de gobierno, pues hay, digamos, unas encuestas para determinar qué es lo que a la población más le preocupa.
y resulta que esta es una de las que aparece, y por eso es que todos la mencionan. Pero ¿cuál es la solución integral a ese problema, Armando? Yo hago una analogía, Carlos, y es que, por ejemplo, si un país nos declarara la guerra, si un país vecino nos declarara la guerra, la Constitución dice que quien debe asumir y dirigir enfrentar una guerra es el mismo presidente. Eso no se delega. No se puede decir que se va a poner a un ministro, a un director o a alguien que sepa del tema. No, el mismo presidente es el que se pone al frente del ejército y va a defender la patria. Yo pienso lo mismo de la desnutrición. Hay que declararle una guerra a la desnutrición porque se está acabando a nuestros niños, nos está entregando para el futuro, nos va a dejar jóvenes muy disminuidos en sus capacidades. Es un enorme daño el que nos está haciendo y los gobiernos lo han tomado como una cosa ligera. Yo me voy a poner al frente, vamos a crear un campamento un campamento como que si estuviéramos en guerra, un campamento en cada municipio donde hay desnutrición y ahí vamos a estar haciendo todo lo que indica, así como lo hizo Chile, así como lo han hecho otros países, vamos a ir a hacerlo, pero saliendo de ahí como en una guerra. Tú sabes que cuando llega un ejército de ocupación y cuando se retira, deja cambios estructurales en la cultura de ese país, porque el tema de la nutrición también tenemos que reconocer que es un tema cultural y entonces vamos a enfocarlo de manera integral para que no solo vayamos y nos conformemos con que el niño subió unas libras y ya nos vamos tranquilos. No, hay que entrar al tema cultural, porque si no lo hacemos así, de vuelta en 4 o 5 años otra vez vamos a estar con las mismas estadísticas. Entonces es ir al lugar y crear una nueva cultura, hacerle entender a nuestra gente los problemas que se vienen con ese descuido y por supuesto generar las condiciones para que la gente tenga los ingresos necesarios para poder sostenerse, para poder alimentar adecuadamente a sus hijos. Esa parte creo que es bien importante en el hecho cuando se menciona. Me parece interesante la analogía, ir al frente, entonces ahí vas a estar en ese campamento. Esto último que acabas de decir me llama la atención respecto a procurar que la gente tenga los recursos, porque ese es uno de los problemas fundamentales. La desnutrición no es más que un sinónimo de la pobreza extrema en que la gente tiene, pero ahí el tema es más integral. ¿Por qué? Porque resulta que, pues lamentablemente, por circunstancias antropológicas y sociales, y como le querramos llamar, la gente más pobre es la que más hijos tiene. Y entonces es una responsabilidad de los padres de familia, una irresponsabilidad paternal eventualmente que el Estado tiene que resolver. ¿Ven? Porque al final yo siempre he preguntado, ¿de quién es la culpa que hayan niños desnutridos? ¿Es del gobierno como tal? ¿O es de los padres? ¿O es que no tienen la suficiente responsabilidad? Esa parte que es integral, ¿cómo la van a resolver ustedes? Porque el problema, si no, siguen habiendo niños y siguen habiendo niños y a todos los vamos a poder alimentar. Por eso te decía que el tema es cultural. Ajá. Y cuando lo mismo, cuando se va el ejército de ocupación después de una guerra, deja cambios estructurales en esa población, en ese territorio ocupado. Eso es lo que nosotros pretendemos ir y por supuesto rescatar a los niños, que recuperen su peso, sus capacidades, pero también durante el tiempo en que se esté ahí poder darle educación a las madres, a los padres, enseñarles a cultivar los huertos familiares, enseñarles sobre los hábitos de higiene. En fin, es todo un cambio cultural que hay que dejar en ese lugar. Por eso es que es algo que no se puede delegar, porque es algo integral lo que hay que ir a hacer. Y yo voy a ponerme al frente en esta batalla en contra de la corrupción. ¿Podemos hablar de salud reproductiva? Por supuesto. Porque es un tema tabú que nadie lo quiere mencionar. Hay que hablar de la salud. Ese es el problema. Por favor, ampliar algo más de la nutrición, solo por información de la audiencia. Yo en la época del gobierno de Colón fui viceministro de Seguridad Alimentaria, encargado básicamente esa sí no me de la la sabía. seguridad alimentaria. Pues me pidió que colaborara con él y teniendo la experiencia. La desnutrición tampoco solo se da en el campo de las familias pobres. Ese es un mito, también se da en las familias de mucha altura, de mucho valor económico. Es cuestión de la alimentación. Pero ya ese tema y esa palabrita, y por eso es que la verdad es que me incorporé mucho a Viva por la visión de Armando de familia, que ya no hay que hablar más de nutrición en Guatemala, hay que quitar ese vocabulario ya de nuestra boca.
vamos a ir directamente a la gestación, porque la desnutrición ya no es reversible. Media vez un niño sale desnutrido, aunque uno pueda llegar a cumplir talla y peso, imposible revertir su daño cerebral. Entonces nosotros vamos en una decadencia de futuros profesionales de Guatemala porque su capacidad se limita a nacer desnutridos. Entonces tenemos que atacar la causa, la alimentación antes de la gestación y en el momento de la gestación. Es cuestión de voluntad y amor a los guatemaltecos. Bueno, pues creo que esto es bien importante, el hecho mismo de tener claro, y eso estoy totalmente de acuerdo, ya quitemos del vocabulario ese tema de la desnutrición infantil, que nos comparamos con otras poblaciones, que somos los terceros en América Latina, que somos los más desnutridos. Y esta otra cosa importante que mencionaste en función de que la desnutrición obviamente no está en función nada más de la pobreza como tal, porque hay gente que está gordita y no es que esté nutrida, eso también es otro tema. Pero cuando estamos hablando de un tema que la gente no tiene, digamos, para comer los 3 tiempos al día, y ahí es donde yo vuelvo a preguntar, ¿es esa la responsabilidad del Estado como tal? ¿O el Estado debería de promover ciertas políticas para que la gente por sí misma pueda hacer las cosas? Así es que les dejo esa inquietud, ¿verdad? Para que la podamos plantear, porque al final la idea básica es poder, digamos, establecer ese diálogo entre lo que nosotros creemos y pensamos para la orientación del planteamiento de los diferentes candidatos que han hecho respecto a este y otros temas. Así es que les agradezco en esta parte de la primera pregunta. Creo que por ahí van ustedes a afinar algunas cuestiones y eso me parece muy interesante, Edgar. Ya dejemos de hablar de esto. Bueno, hablemos entonces ahora, ¿qué les parece de política internacional? Ya que, digamos, cuando Armando dice, bueno, el presidente es el que tiene que tomar la decisión, en este caso de lo que estábamos hablando, y ahora hablemos de los temas internacionales, donde el presidente, pues por mandato constitucional, es quien lidera esa política internacional. ¿Cómo estamos hoy? Y después vamos a pasar con este mismo tema con Edgar, tomando en cuenta su experiencia exportando. Pero hoy, ¿cuál es nuestra ubicación en el mundo cuando vemos cómo todo se ha movido? ¿Verdad? Estados Unidos va un poquito hacia atrás, China ya se unió con Rusia, Arabia Saudita ya se peleó con Estados Unidos y entonces está pidiendo que China le intermedie para acercarse a Irán y todas esas cosas. ¿En dónde quedamos nosotros, Armando? Bueno, nosotros definitivamente no podemos perder de vista que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. No solo es nuestro mayor socio comercial, sino que es el país que le ha dado albergue y le da oportunidad a más de 3 millones de guatemaltecos de trabajar allá y de poder hoy por hoy sostener la economía de Guatemala. No, ya no la economía, sostener el país. Esa cantidad de remesas que nos vienen. Entonces, como partido no podríamos nosotros ahora ser irresponsables y solo por levantar una banderita y decir que vamos a acercarnos a los bloques que están de alguna manera declarándose en contra de nuestro mayor socio comercial. Yo en lo particular creo que Guatemala tiene la suficiente riqueza, tiene la capacidad y el potencial para poder salir adelante de la mano con sus socios tradicionales. Lo que tenemos que tener es la solvencia, tener un presidente y un vicepresidente solventes que tengan la capacidad de sentarse ante la comunidad internacional, exigir, no que nos regalen cosas, que nos abran los mercados, que nos den las oportunidades a nuestra gente, organizarnos acá y poder exportar al mundo. Yo considero, cuando a mí me preguntan, mire, Rusia o Estados Unidos, eso está de más. Por supuesto que nuestro socio comercial no podríamos nosotros hacer un movimiento acá que ponga en riesgo la estabilidad de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Hoy lo que sí tenemos claro es que hay algunas experiencias y dentro de ellas El Salvador, que nos ha dejado muy claro que un país puede mantener su autoridad, puede mantener su autonomía, hacerse respetar una vez que es una autoridad solvente. Cuando se pierde la solvencia moral,
en este caso de la presidencia, también se pierde la solvencia moral de exigirle a los subalternos, por ejemplo a los policías, a los salubristas, a los maestros, que hagan un buen trabajo para sacar adelante los aspectos de la salud, de la educación y la seguridad en nuestro país. Y de la misma manera se pierde la solvencia también para exigir a la comunidad internacional el buen trato, el respeto a nuestra idiosincrasia y por supuesto exigir mejores condiciones. En este tema de la importancia de las relaciones comerciales, Edgar, y en base a tu experiencia de haber sido un exportador y haber, pues digamos, según platicábamos, el exportador líder de ajonjolí, o sea, hay mercados, pero ¿qué tanto podemos convertir nuestros productos tradicionales en un producto de exportación, o qué valor agregado le podemos dar a esos productos para ya no exportar solo materias primas? Sí, eso es un tema muy importante, y ahí es donde también la parte de comercio internacional y de las relaciones internacionales van involucradas al tema del trabajo en conjunto, en sociedad. Digamos, las banderas, como bien hacemos, para mí uno de los mercados grandes era China en el consumo de ajonjolí. Ellos normalmente en la dieta, toda la parte de Medio Oriente, hacen el tahini, lo consumen muy bien y el consumo era grande. Al extremo que la producción guatemalteca no se daba abasto y tuve que importar de Sudán la ajonjolí a Guatemala para poder hacer el proceso de descortezarlo y así poder cumplir los contratos internacionales con McDonald's. La falta de competencia, la falta en las fronteras, el productor aquí en Guatemala paga IVA sobre todos los insumos agrícolas, paga IVA al vender el producto, paga IVA al exportar y luego quiere recuperar un IVA de exportación donde el gobierno se atrasa por una ilógica y mal planteada ley del IVA de exportación en devolver el crédito fiscal. Y eso nos deja fuera de competencia. De hecho, yo paré de exportar ajonjolí porque entró India en sus producciones haciendo más artesanalmente el proceso descortezado de ajonjolí y ya no pude competir porque ellos están exonerados de todos los impuestos al agricultor. El 100%, cero IVA para insumos, cero IVA para ventas, cero IVA para la exportación. Y en Guatemala tenemos que hacer algunos cambios, y es lo que hemos platicado con Armando, que vamos a plantear la mejora para que Guatemala realmente consolide muy bien su economía a través de la agricultura. Somos un país privilegiado, aquí sembramos de la misma área que cualquier país del mundo y producimos 2.5 más que cualquier país del mundo. La riqueza de los suelos nuestros volcánicos es maravillosa. Así que esa es parte de mi función. Platicábamos con Armando que él me va a la libertad para poder hacer un país netamente productor, con el apoyo del Estado, con el gobierno abierto, para realmente darle acompañamiento al pequeño productor y llegar a las escalas de mayor producción por área comparados con el mundo. Gracias. Antes de pasar con Armando, solo una cuestión que se me quedó ahí. ¿Le podemos agregar valor, digamos, comercial a esos productos, mandarlos ya procesados? Porque mandamos café y nos regresa con una marca famosa y lo pagamos más caro. ¿Podemos hacer eso? Por supuesto, por supuesto. Eso es cuestión de voluntades, de no acaparar. Digamos, aquí hay mucha escala de comercio. Ajá. Está el pequeño productor que le compran maduro. Está el intermediario que tiene un beneficio húmedo. Está el gran exportador que compra el producto en pergamino y después ya lo exporta en volumen de verdes. Guatemala ha abierto un mercado muy especial de cafés especiales. También tenemos ese privilegio como guatemaltecos de tener de los mejores cafés del mundo. Y los suelos nuestros nos los dan. Nosotros tenemos unos minerales en los suelos increíbles que nos dan unas tasas punteadas casi del 98, 99 puntos en la escala de valoración de la tasa de café. La torrefactora son muy grandes, la verdad es que cumplir un mercado de darle un valor agregado que ya se está haciendo en menor escala, pero las torrefactoras grandes de proceso de tostado en Europa sobre todo, o en Estados Unidos, son los que nos hacen una economía más ágil, porque ellos mantienen los inventarios de cafés verdes previo a tostarlos y tienen una vida más prolongada en anaquel para que no se vayan desde aquí
a exportar. Sí se puede. En ajonjolí se hace, en ajonjolí se descorteza el ajonjolí, es decir, ya va un producto terminado para uso en la industria de panadería, ¿verdad? Que es el ajonjolí blanco que va en el pan. Bueno, creo que es importante tomar en cuenta esto último que nos decía Edgar, y entonces, Armando, te pregunto, ¿esto significa ese tema de la devolución del IVA, esos IVAs que se pagan en todos los procesos? ¿Esto implicaría entonces una readecuación de una política fiscal? Que cuando se habla de una revolución anteriormente, este concepto era muy ligado a los temas ideológicos, especialmente de la izquierda. Nosotros desde que se fundó el partido con Harold Caballeros hablamos de la transformación de nuestro país. Ahora nosotros estuvimos buscando y uno de los términos que se le tenemos que hacer una reingeniería, pero reingeniería es un término muy difícil de adaptarlo a la población, entonces es revolución, es empezar, es limpiar la mesa, empezar de nuevo, hacer las cosas desde el inicio porque no se han estado haciendo bien, y esto implica una revisión en el esquema de interno, cómo hemos manejado las cosas, incluyendo incluso el tema fiscal. No puede ser que nos estemos queriendo quedar con unas migajas en cuanto a algunos impuestos y que eso sea lo que esté impidiendo que las grandes fábricas vengan a sentarse acá. Actualmente tenemos el serio problema de que algunas grandes maquilas que estuvieron en Guatemala un tiempo aprovechando los beneficios fiscales, luego para poder continuar fueron objeto de pedirles mordidas y una serie de cosas, y hoy esas grandes maquilas están en Nicaragua que tiene condiciones que tú mejor que nadie sabes que no son las condiciones que buscaría alguien para ir a hacer inversiones a Nicaragua, pero hombre, han preferido irse a Nicaragua que quedarse en Guatemala, irse a El Salvador con las condiciones, a Honduras con las condiciones que presenta hoy en día Honduras, prefieren estar en Nicaragua, en Honduras y no en Guatemala. Nosotros vamos a revisar las condiciones fiscales, vamos a abrirnos para que vengan, no podemos nosotros estar privilegiando un esquema duro de fiscal a cambio de que nuestros jóvenes sigan migrando a los Estados Unidos a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas de allá. Preferimos nosotros suavizar eso y que las fábricas desfilen para acá para que nuestros jóvenes tengan trabajo acá. Nosotros estamos totalmente seguros que cuando hablamos de revolución de trabajo es un eje central que hace que todo lo demás se desarrolle, la educación, la salud, la seguridad. Cuando hay trabajo hay menos inseguridad, cuando hay trabajo va a haber mejor educación, va a haber mejor salud y por supuesto que habiendo trabajo va a haber menos migración irregular a los Estados Unidos. Ese es nuestro eje principal, hacer que Guatemala sea un país en donde el trabajo sea lo principal, en donde quien venga pueda venir a encontrar gente adecuada para los temas de turismo, para los temas de industria, para los temas de los call centers. Esa es nuestra función, no solo vamos a trabajar alrededor del eje de trabajo, sino lo previo, que es capacitar a nuestra gente. Y por eso nosotros estamos proponiendo más de 1 millón de becas para que nuestros jóvenes, nuestra gente, prepararlos para esa revolución de la que estamos hablando. Iba a hacer una pregunta, porque habías dejado algo sin mencionar, pero ya lo mencionaste. Y es el hecho de que cuando estás hablando de la necesidad de trabajo y trabajo y trabajo, entonces en mi mente venía, sí, el problema no es conseguir trabajo, porque eventualmente se puede traer inversión si el asunto se presta y hay un buen clima de negocios. Pero supongamos que logramos eso, y entonces mi pensamiento siempre ha sido, no tenemos la suficiente mano de obra calificada. Pero ya lo estás contestando con ese 1 millón de becas, con el hecho de estar consciente de que sí hay una necesidad de que la gente esté capacitada, porque si no tenemos gente con una mano de obra calificada, no va a pasar absolutamente nada. Ahí pues, hoy existen algunas plazas de trabajo que el ministerio anuncia, pero no conseguimos la gente para cubrirlas, porque no están capacitados. Pero aquí hay 2 cosas también importantes, y quiero pasar a la experiencia de ustedes. Tanto de Edgar, habiendo sido viceministro, vos ya fuiste director de Covial, has estado en el Congreso, lo que quiere decir es que ustedes saben cómo se maneja internamente los gobiernos. Y ahí no nos podemos apartar del hecho del tema de la corrupción. Y vos mencionaste algo, cuando se le pide a alguien una mordida,
¿verdad? Hay tantas empresas, yo conozco mucha gente, mira, no se puede trabajar vos porque vas, pedís, querés hacer tal cosa, pero te ponen tal condición y te lo ponen tan complicado y entonces dice, mire, si usted se arregla, pues lo podemos pasar más adelante. Eso es un hecho y es parte de una cultura lamentable. En ese sentido, ¿cuál sería? Y Edgar, quiero pasar a preguntarte, si tuviste esa experiencia exportando, si pudiste ver algo como viceministro, ¿cómo lo resolverías hoy siendo vicepresidente de la República? Sí, Carlos, gracias. La verdad es que el tema es muy sencillo de resolver. La gente lo mira dimensionada, 28 partidos políticos ofreciendo su trabajo y en un plan complicado, y no es complejo. Sabiendo la administración pública, con lo que yo estuve estudiando realmente el manejo adecuado de la calidad de gasto, dándole las facilidades a todos, que bien en nuestro plan de gobierno lo tenemos, que es facilitar y descentralizar todos los trámites. Estamos pensando en abrir básicamente oficinas departamentales de todos los ministerios, donde el trámite sea muy fácil para la población, abrir centros de acopio, oferta de productos agrícolas y evitar en esa escala de valores que realmente no haya un intermediario o un abuso de la corrupción. Nosotros queremos realmente abrir un gobierno y evitar la corrupción. Yo si algo le temo yo es a la corrupción y es lo que no me gusta. Otra palabra también que me gustaría que en Guatemala no existiera, pero es un denominador común en todo el mundo. Y hay que quitar la corrupción de Guatemala. Sin eso no podemos realmente trabajar, no podemos desarrollar, no podemos hacer los objetivos que tenemos, si no somos un gobierno limpio, transparente y sin necesidad de andar en problemas sucios de la corrupción. Bueno, sí, por favor. Solo quisiera agregar algo respecto a lo que decía Edgar, y es que muchas veces decimos, ¿cómo irá a ser el próximo gobierno? ¿Irá a ser corrupto o no irá a ser corrupto? La medida para esto es la campaña electoral. Ahí se empieza a ver ya de dónde salen los millones y millones para campañas, como algunas campañas que estamos viendo. Obviamente de financistas que luego van a venir a exigir espacios de poder, cuotas de poder, en donde el gobernante entra con las manos atadas. Por eso nosotros hemos hecho una campaña austera y la vamos a seguir haciendo hasta el día de las elecciones con lo necesario. Los financistas somos nosotros mismos, nuestras empresas, nuestros familiares. Hay algo muy importante que hoy se está dando. Con el ejemplo se empieza a predicar, y eso lo tenemos que ver en la campaña, porque para eso es, para mostrar quiénes somos. Hay por ahí algunas candidatas que están hablando de la seguridad, ahí podemos ver cómo van a aplicar la seguridad ya en la trifulca que hicieron dos señoras recientemente, sacando ya pistolas y agrediéndose. Creo que salió el alma, salió la esencia de lo que van a hacer estas dos personas, si acaso pudieran llegar. La población tiene que tomar nota desde la campaña para proyectar cómo se va a hacer ya en un gobierno. Bien, yo creo que es importante eso que mencionaste, de dónde viene la plata, quiénes son los que están detrás, porque al final eso va a pasar después la factura, ¿verdad? Pero en este sentido, volviendo al tema de la corrupción, creo que es una cosa importante porque de alguna forma eso ya está en el imaginario de la población. Incluso, ustedes saben pues que hay, estadísticas, hay índices que dice que Guatemala es uno de los países más corruptos, pero lo que nadie dice es que ese índice está construido en base a la percepción, ¿verdad? Van y le preguntan a la gente, ¿usted cree que hay corrupción en Guatemala? Sí. ¿Usted? Sí. Pero ¿quiénes se han encargado de propagar eso? Pues alguien que le interesa atacar a las otras personas, pero no digo que no sea cierto, pues, pero no es tan dimensionado como está. Entonces, en ese sentido, bien Armando dice en este momento y pone sobre la mesa el hecho de cómo se financian las campañas. Ahora, dentro de este sentido, ¿hay una política específica de ustedes para decir, mire, yo no traigo candidatos que hayan sido señalados de corrupción, ya les platiqué a todos los que van a ser mis candidatos, que si alguna cosa pasara, ellos son responsables de su vida y si tengo que hacer denuncias en el Ministerio Público lo voy a hacer? ¿Han hecho eso ustedes? ¿Han amenazado, digamos, de esa forma a la gente para decirle, mire, no se vayan a meter en clavos?
Yo creo que todos, incluso en nuestro ámbito familiar, sabemos que, por ejemplo, a un hijo que no le gusta salir a desvelarse, que no le gustan las chupas, que no le gustan las malas juntas, por poner algo, difícilmente vas a venir y a decir, mijo, si lo haces te voy a castigar. No lo haces porque no está en su esencia, no es su comportamiento normal. Claro. Y yo creo que de ahí viene la escogencia de los candidatos. Nosotros tuvimos, nos sentamos con algunos candidatos que pues ofrecían, yo me hago cargo del distrito, yo financio, sí, pero traían una carga de lo que tú has mencionado hoy, una carga, un aura de corrupción y de malas prácticas. Entonces creo que desde ahí viene, pero yo siempre he dicho algo, cuando la cabeza está bien, todo lo demás está bien, y cuando la cabeza está mal no esperemos nada diferente, todo va a estar mal, porque no hay solvencia moral de un gobernante de exigirle a sus cuadros medios o a los cuadros técnicos que hagan lo correcto si ellos saben que arriba no se está haciendo lo correcto. Entonces, por supuesto, nosotros como partido tenemos un código de honor, tenemos nuestros no negociables, los sí y los no, pero tú sabes que cuando se está en el ejercicio del poder son cosas diferentes, es la esencia del ser humano la que sale, y en eso nosotros hemos tenido el cuidado, y he ahí la escogencia de nosotros. Por ejemplo, el binomio no fue fácil. Cuando digo que no fue fácil me refiero a que tuvimos varias reuniones para conocernos, para expresar nuestras ideas, ver nuestra trayectoria, y al final coincidimos muy bien, porque yo andaba precisamente promocionando una ley, la ley del agricultor, que yo la propuse, que es la base de nuestro plan de gobierno para desarrollar nuestro país. Cuando me reúno con Edgar, él cabalmente estaba enfocado en lo mismo del desarrollo de la agricultura para pasar a la agroindustria y luego a hablar de exportar y meternos al mundo a lograr esos recursos que no tenemos. Entonces, la corrupción es un mal que hay que combatirlo, pero hay algo muy importante. Muchos candidatos se agarran, y yo creo que Nayib Bukele les debiera de cobrar ya regalías de tanto que usan su nombre, pero se agarran de él y nombran a Nayib Bukele como el carcelero de Filipos, nada más, como el hombre de las cárceles. Yo no lo veo así. Yo veo a Nayib Bukele que el tema de las cárceles es solamente una de las facetas que él pudo desarrollar después de decir que cuando el dinero no se roba, el dinero alcanza. O sea, él entró con un esquema de claridad, y yo creo que fue lo más importante, porque se apartó de las ideologías, se apartó de esa tiradera de platos entre derechas, entre izquierdas, y se apartó y agarró un camino de nación, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Tenemos que hacer nuestro propio modelo económico, tenemos que hacer nuestro propio milagro, y yo estoy seguro que lo podemos lograr. Bueno, yo comparto esa idea de hacer nuestro propio modelo, nuestro propio milagro, y solo hay una acotación que quiero hacer respecto al tema de Bukele, y es que nadie dice que lo que él ha hecho es por una sencilla razón. Tiene 60 diputados en el Congreso que votan alineados con él. Él tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Entonces puede a cada rato ir reforzando y volviendo a poner el estado de sitio, el estado de excepción. Nadie le va a decir que no. El tipo se casó con China, de donde sacó la plata para hacer los hospitales, para hacer las cárceles. Bueno, es pragmático, porque él venía de una familia conservadora, hace una campaña con el FML, que era de izquierda. Él se confiesa que es comunista, y después, o sea, es una cosa complicada que yo por lo menos no lo usaría de ejemplo. Fue alcalde también. Fue alcalde, por supuesto. O sea, que el tiempo es bueno, definitivamente, pero hay circunstancias que hay que analizar. Así es que por ahí yo diría, bueno, mire, sí está bien, pues, pero hagamos nuestro propio modelo. Esa es lo que yo voy. Bien, en este sentido, parte de ese modelo que ustedes están pretendiendo, digamos, el tema fundamental. Hay dos cosas: que la infraestructura, ¿verdad? Claro, la educación es importante, la salud es importante, pero si no tenemos carreteras, si no tenemos medios de comunicación, ¿de qué me sirve si me tengo que recorrer 4 y pico kilómetros en una terracería que si estuviera asfaltado lo haría en 5 minutos, y como no lo está, lo hago en 20? ¿Cómo sacamos los productos? ¿Cómo los llevamos a los mercados? ¿Cuál es la política de ustedes en ese tema? Además ya has tenido experiencia, sí, porque okay. La experiencia tuya estando en Covial. Bueno,
Hay un tema importantísimo acá y es el paso por la ciudad. Todas nuestras rutas pasan por la ciudad y generan un atraso enorme a la economía. Junto con Roberto Peralta, nuestro candidato a la alcaldía, estamos proponiendo, y es algo que vamos a apoyar desde el gobierno, la creación del metro subterráneo que sale desde Molino de las Flores 2 hasta Vista Hermosa, con 12 paradas intermedias para unir el Transmetro. Este es un tema para solucionar el problema de la transitabilidad en la ciudad. Luego es el problema que tenemos en el interior del país. La unidad de conservación vial, Covial, en la cual yo estuve, fue un modelo que fue ejemplo de El Salvador. Vinieron a copiar el modelo y se lo llevaron, pero lo mejoraron. Lamentablemente, hoy en día, Covial se ha convertido en la caja chica para cubrir todos los gastos que el gobierno necesita, que son irregulares. Eso creo que es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, a costa de que nuestras carreteras son las peores del área, a costa de que tenemos la más baja velocidad de movilidad en el área, y eso pues nos saca de competencia. Un enfermo que lo tienen que trasladar en una ambulancia, seguramente si va grave se muere en el camino por la falta de una carretera adecuada. Ahora, ¿cómo hay que entrarle a esto? ¿Qué es lo que tú decís? Conocemos los problemas, ¿cómo los vamos a solucionar? Número uno, vamos a quitar Covial. Covial lo vamos a transformar en un instituto totalmente autónomo, en el cual no sea el gobierno de turno el que vaya y ponga a la persona que le va a hacer los favores de estarle suministrando los fondos como que fuera caja chica. Vamos a hacer que Covial sea un instituto autónomo como lo hizo El Salvador. El Salvador se llevó la idea de Covial, pero lo convirtió allá no en una entidad que está sujeta al Ministerio de Comunicaciones, sino en una entidad totalmente autónoma que tiene las carreteras en muy buen estado. Lo otro que considero yo que debemos hacer es darle la prioridad a las carreteras de terracería. Uno de los problemas es que la tributación, el quetzal que se paga por el galón de combustible, se viene, aunque lo paguen por ejemplo en Chacul, se viene al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas viene, lo divide y le manda la parte que le corresponde a Covial. Covial viene y arma el esquema en qué carreteras va a cubrir, y ese quetzalito que se pagó en Chajul a veces se va para arreglar la carretera de la costa donde están los ingenios, o se va tal vez al oriente y jamás regresa allá. Nuestra propuesta, como bien tú lo decías, incluye también el tema fiscal para que ese quetzal, un porcentaje, por lo menos un 40% del quetzal que se pagó en Chajul, se quede para mejorar las carreteras de Chajul, de tal manera que cada lugar que provee los recursos en donde se compra el combustible y se tributa para mejorar sus carreteras, se quede en el área, y la otra parte por supuesto para reacondicionar y darle mantenimiento a las carreteras a nivel nacional. Otra cosa importante es poner a la población, involucrar a la población. Hay un alto porcentaje de los recursos de Covial que se van a mantenimiento. Es decir, el mantenimiento de una carretera de por allá de Purulá, se contrata a la empresa acá que le va a dar mantenimiento. ¿Y qué es mantenimiento? Se compran un pick-up, unas 2 carretas, unas 3 personas con pala para darle, sacar la basura de las cunetas, para pintar los bordillos y algo, y van desde aquí a darle el mantenimiento allá. No lo hacen, solo se queda el dinero acá, compran un par de carretas allá. No, vamos a hacer que sean cooperativas de la gente del mismo lugar las que hagan ese mantenimiento, que no quiere mayor ciencia, no hay que ser ingeniero, lo que se necesita es una dirección técnica nada más que haya, y la misma gente le dé mantenimiento a sus calles. Creo que cuando algo es de uno lo mantiene y lo cuida mejor. Esas son las famosas líneas de chapeo. Sí. Carísimas, por cierto. Sí, bueno, ni modo, pero es un buen negocio. Terminamos entonces, muchísimas gracias. Antes, un minuto, por favor, Edgar, contanos cuál es tu complementariedad, o cuál va a ser tu complementariedad, la que ya la Constitución Política de la República te da, en función de qué es lo que el vicepresidente debe de hacer, qué coordina, qué es lo que hace, porque muchas veces se ha invisibilizado primero al candidato a la vicepresidencia. Por eso nosotros hemos insistido en hacer las entrevistas con el binomio, para que también nos cuente qué es esa función específica que la Constitución atribuye al vicepresidente. Sí, gracias, Carlos. Da vergüenza, la verdad, ver a los fantasmas vicepresidenciales. Yo diría, por el carácter que Armando me conoce,
si me mete al closet yo renuncio. Sería el primer vicepresidente en la democracia que renuncia por no estar colaborando y cumpliendo con las obligaciones que la Constitución me otorga. Manejar el gabinete económico es una de las partes importantes, y dentro de las funciones, aumentar la productividad en Guatemala. Estoy platicando en la parte técnica de remodelar el parque cafetalero a nivel nacional, porque nosotros venimos en decadencia por falta de colaboración. Aquí los gobiernos se han empezado a dedicar a ser populistas, a darle una dirigencia que la pobreza es la pobreza, pero no se dan cuenta que el mantenimiento global también son los grandes productores. Entonces, pequeños productores de café que se quedaron fuera porque los precios no eran competitivos en el nivel, vamos también a colaborar con las autoridades autónomas, con Anacafé, por ejemplo, con Agexport, que ya tuvimos reuniones con la Comisión de Transporte, pero adicionalmente a eso queremos llevar al pequeño productor, volverlo empresario. Y esa es una función como vicepresidente que me ha encargado Armando, que me dedique a hacerlo, porque le vamos a tratar de que su producto pueda estar en un parque turístico que vamos a desarrollar con 5 puntos estratégicos, donde van a estar ahí las centrales de abasto de cada de los 3 o 4 departamentos que va a abarcar la central de abasto, mostrando su vocación en productividad agrícola, en artesanal, y ahí va a pasar una carretera principal donde el turista va a hacer una parada técnica para ver realmente lo que Guatemala ofrece al mundo. Eso vamos a desarrollarlo, y lógicamente vamos a estar en el tema del agua, que es muy importante, en el tema de manejo de desechos sólidos, y la verdad es que hay mucho que hacer, y no voy a ser un vicepresidente de tapete, así que eso que quede claro, por favor. Muchas gracias. 30 segundos, Armando. ¿Cuál es tu promesa básica? Hacer de Guatemala el país del trabajo. Eso es lo que queremos hacer, generar trabajo. Si hay trabajo, entonces vamos a desarrollar todos los demás ejes de la educación, de la salud, de la seguridad. Nosotros les hacemos una invitación para que analicen las trayectorias. No podemos ir a votar por pasión, por canciones. Analicemos, van a encontrar que Armando Castillo es un hombre de familia, esposo de una sola mujer, leal a su familia. Quien no puede y es capaz de serle fiel y leal a su propia familia, ¿cómo va a poder ser leal a todo un país? Analicen su voto y seguramente votarán por Viva. Muchísimas gracias, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Pues esperamos, lógicamente, esta es la tercera semana de campaña, todavía falta. Así es que esperamos tenerlos aquí en otra oportunidad conforme vaya subiendo la efervescencia de esta campaña. Muchísimas gracias, mis amigos. Ustedes han quedado informados y por favor hagan el análisis de lo que han visto y escuchado. Gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.